Bienvenidos y bienvenidas a este su canal Pensar y Dejar Decir. Con ustedes Norma Fernández, con un tema a propósito del día de hoy, el Día de la Madre. Estoy segura que los hogares estarán llenos de hijos e hijas brindando la mejor celebración a sus queridas madrecitas. Pero también estoy segura que habrá muchas mujeres desoladas, pues no solo quedaron viudas, sino que también que sus hijos las han olvidado. Les invito a leer una cita bíblica en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, del verso 25 al 27. Dice así: junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, he ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Ustedes se han preguntado el significado y la relevancia de las palabras de nuestro Señor Jesús, quien estando en la cruz, a punto de morir, lleno de dolor y de tristeza, puede aún discernir lo que está pasando con María, su madre. Para ello es necesario comprender el contexto social, político, jurídico y religioso en los tiempos de Jesús, donde las mujeres poseían un acentuado carácter marginal y de dependencia jerárquica con respecto a la autoridad del varón. Joaquín Jeremías nos menciona en su libro, desde la perspectiva social, cultural en los códigos de Israel, como en los del antiguo Oriente Medio, la condición de la mujer era la de una menor de edad. Carecía del estatus jurídico de persona, siendo considerada un instrumento u objeto de derecho. Y respecto a su rol en la vida social, no participaba en ella. Nos dice que desde una perspectiva jurídica, la patria potestad era extraordinariamente grande. La mujer era propiedad de su marido y ella lo miraba como a un amo. Incluso en la Torá, la mujer tampoco era considerada igual al hombre. Hay una fórmula que se repite una y otra vez: mujeres, esclavos y niños, donde la mujer es considerada igual que un esclavo o un niño menor y tienen sobre ellos a un amo. Y con respecto a las viudas, quienes por su condición particular y en muchos de los casos por su edad avanzada y por su condición económica y social, estaban totalmente desfavorecidas y se veían ineludiblemente condenadas a un destino de dependencia. Y es por ello que vivían en una condición de doble marginalidad, por ser mujer y además viuda. El término de viuda en hebreo almanaj tiene un significado más amplio. No solo son llamadas así cuando su marido había fallecido, sino también cuando no tenían ningún hijo adulto ni yerno que se encargara de mantenerlas, ni cuñado que se uniera a ellas según la costumbre del levirato. Ser viuda en esas condiciones era ser un almanaj, es decir, desolada, silenciada y deshumanizada. Es en esta escena donde podemos ver a una madre dolida, destruida, viendo a su hijo agonizar. Es por eso que Jesús dirige su mirada a ella y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Según algunos estudiosos, María, la madre de Jesús, ya era viuda. Muy posiblemente José había fallecido antes de que Jesús iniciara su ministerio. Es por ello la ausencia de él durante todo este tiempo. Si no, no hubiera sido necesario encargar a María al discípulo amado. Solo una viuda podía ser entregada correctamente al cuidado de alguien que fuera de la familia inmediata. Jesús, como buen conocedor de las costumbres y leyes de su época, entiende que la imagen del varón es central en torno a una mujer viuda, pues la relevancia del hijo varón como único sustento en la vida de una madre viuda nos permitía constatar que el destino de estas mujeres era esperar vivir con sus hijos varones, cuyo deber primario era cuidar a su madre. Y el fracaso del cuidado de su propia madre viuda era la indicación más segura de un quiebre moral completo, toda vez que el hijo representaba esa figura que la mujer tenía en vez del esposo. También es evidente pues la situación de ruptura de la lógica natural, pues la vida nos habitúa que sean los hijos quienes den sepultura a los padres. La dureza del dolor que implica sepultar a un hijo es incomprensible respecto a otro dolor humano. Las palabras de Jesús a su madre habrían intentado aplacar un tanto ese dolor,
No estarás sola ni abandonada. Ahora tendrás un hijo, quien cuidará de ti. Siguiendo con este relato, se dirige a su discípulo amado y le dice, ahí tienes a tu madre. Podemos observar en la cita bíblica que Jesús no encarga a su madre a otras mujeres para que cuiden de ellas, pues es necesaria una figura varonil por todo el contexto mencionado anteriormente. En este caso, a su gran amigo, a su casi hermano, a Juan, el discípulo amado. Es desde ese momento que Juan va a representar para María su protección legal, su sustento económico y consuelo en el plano emocional. El texto dice que desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Sabemos que María, la madre de Jesús, va a aparecer ligada muy significativamente desde el principio del ministerio de Jesús. Ahora estamos al final de ese camino y el discípulo amado acepta ese mandato de su maestro, toma a María como madre y la lleva con los suyos. Acabamos de ver que para nuestro Señor fue de vital importancia dejar a su madre protegida, cuidada, frente a su ausencia. Es de allí la importancia de este mandato, no solamente para el discípulo Juan, sino también para hoy, para las comunidades, para las iglesias. Pues si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nos dice 1 Timoteo 5:4. Hoy me dirijo a todos los nietos que tienen una madre anciana y además viuda, que tal vez ya no pueden valerse por sí mismas, pues ya no tienen la misma fuerza que antes. Algunas necesitan ser cuidadas como niñas, algunas de ellas ya se olvidan las cosas, quiebran algún objeto y es por eso que reciben el rechazo de sus hijos, nietos o nueras o yernos. Queridos hijos e hijas, este es un mandato del Señor que debe ser cumplido y es agradable al Señor. Si algunos de ustedes, creyentes, tienen viudas, deben cuidar de ellas. Caso que no tuvieran esta persona a nadie quien cuidase, es deber de la iglesia hacerlo. Eso nos dice 1 Timoteo 5:16. Si no lo hacemos, estaremos haciendo caso omiso de este mandato. Me pregunto cuántas de nuestras iglesias tienen un plan de asistencia para las viudas y ancianas. Para los que creen que tienen una religión verdadera, nos dice Santiago, la religión pura y sin mácula es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es así como el mandato de cuidar a las viudas no solo alcanzó al ámbito familiar, sino va mucho más allá. Así como dio Jesús el mandato a su discípulo, hoy y siempre lo deja a la iglesia, a las comunidades. Queridos hermanos y hermanas, pasemos hoy bonito, un día hermoso con nuestras madres, pero no olvidemos que hay otras madres que necesitan de un abrazo, una compañía y, ¿por qué no?, un regalo. Les agradezco por su tiempo y no olviden comentar y dejarnos un like. Bendiciones. Hasta pronto.